Hay momentos en los que Cáncer camina por el mundo como si atravesara una tierra que no reconoce su latido. No es que no pertenezca, es que su forma de sentir no coincide con el ritmo superficial que lo rodea. Mientras otros avanzan con certezas rápidas, Cáncer percibe capas invisibles, corrientes emocionales que no se dicen, silencios que pesan más que las palabras. Esa profundidad, que es su don más poderoso, se convierte también en la razón por la que a menudo siente que no encaja. El alma canceriana no fue diseñada para lo efímero ni para lo vacío. Está gobernada por la memoria, por lo ancestral, por lo que permanece incluso cuando todo cambia. Cuando se encuentra en entornos donde las relaciones son ligeras, donde la sensibilidad se considera debilidad o donde la conexión auténtica se reemplaza por apariencias, algo en su interior se retrae. No por miedo, sino por una especie de sabiduría instintiva que le dice que ese no es su lugar. En esos escenarios, Cáncer puede parecer distante, incluso frío, pero en realidad está protegiendo un océano interior que no puede ser comprendido por quienes no saben bucear. No encajar no es un fallo en su naturaleza, es una señal de que su energía está siendo desperdiciada en terrenos que no saben nutrirla. Es como intentar que el mar se adapte a un recipiente demasiado pequeño, no se trata de cambiar el agua, sino de reconocer que su inmensidad necesita otro espacio. Hay una épica silenciosa en ese proceso de desajuste. Porque mientras otros buscan pertenecer a toda costa, Cáncer aprende a retirarse, a observar, a elegir con cuidado dónde depositar su corazón. Y en ese retiro hay poder. Es el mismo poder de las mareas que se alejan para regresar con más fuerza. Cada vez que no encaja, se está afinando, se está acercando más a su verdad esencial. Sin embargo, ese camino no está exento de sombras. Puede surgir la sensación de ser incomprendido, de cargar con una sensibilidad que parece no tener lugar en el mundo. Puede aparecer la tentación de endurecerse, de construir un caparazón tan grueso que nada logre atravesarlo. Pero cuando Cáncer se traiciona de esa manera, pierde su mayor fortaleza, la capacidad de sentir profundamente y de transformar esa emoción en conexión real. Porque la verdad es que Cáncer no está hecho para encajar en cualquier sitio. Está hecho para crear espacios donde otros puedan, por fin, sentirse en casa. Su aparente desajuste es, en realidad, el preludio de su propósito. Allí donde no encaja, está aprendiendo lo que falta, lo que duele, lo que necesita ser cuidado. Y con ese conocimiento, tiene el poder de construir refugios emocionales que otros ni siquiera saben que necesitan. Cuando finalmente encuentra su lugar, no es porque se haya adaptado al entorno, sino porque ha encontrado o creado un entorno que honra su esencia. Y entonces todo cambia. La misma sensibilidad que antes parecía un obstáculo se convierte en un faro. La misma necesidad de profundidad se transforma en vínculos indestructibles. Lo que antes era aislamiento se convierte en una conexión que trasciende lo superficial. No encajar, para Cáncer, no es una condena. Es un filtro. Es una forma de separar lo trivial de lo verdadero, lo pasajero de lo eterno. Es el proceso mediante el cual su alma se niega a conformarse con menos de lo que sabe que merece. Y en esa negativa hay una fuerza inmensa, una dignidad que no necesita ser explicada. Así, cada vez que Cáncer se encuentra fuera de lugar, no está perdido. Está en tránsito. Está cruzando territorios que no fueron hechos para él, pero que le enseñan a reconocer, con una claridad cada vez más precisa, el tipo de mundo que sí le pertenece. Y cuando llega a ese mundo, no lo habita como un invitado, sino como alguien que siempre supo, en lo más profundo, que ese era su verdadero hogar. Existe una dimensión aún más profunda en ese no encajar que no se manifiesta de inmediato, una capa que no tiene que ver solo con el entorno externo, sino con la relación que Cáncer mantiene con el tiempo mismo. Mientras muchos signos se orientan hacia el futuro o se anclan en el presente inmediato, Cáncer vive atravesado por el pasado, por una memoria emocional que no se borra, que no se diluye, que permanece activa como una marea constante. Esto provoca que, incluso en lugares donde aparentemente podría integrarse, sienta una desconexión sutil, como si algo faltara, como si lo vivido y lo sentido no encontrara eco en lo que le rodea. Ese desajuste temporal crea una percepción única. Cáncer no solo observa lo que ocurre, sino lo que ocurrió y lo que podría haber sido. Percibe las grietas invisibles en las relaciones, las historias no resueltas, las heridas que otros han decidido ignorar. En un mundo que muchas veces premia la rapidez y la ligereza, esa capacidad lo sitúa en una posición incómoda. No porque esté equivocado, sino porque ve demasiado.
Y ver demasiado en un entorno que prefiere no mirar puede convertirse en una forma de exilio silencioso. También existe un desajuste con los ritmos emocionales de los demás. Cáncer necesita procesos, necesita ciclos, necesita sentir que hay un crecimiento orgánico en los vínculos. Pero a menudo se encuentra con dinámicas abruptas, con conexiones que comienzan intensamente y se disuelven sin explicación, con personas que no comprenden la importancia de la continuidad emocional. Esa falta de coherencia genera una sensación de inestabilidad que lo desconecta, no por incapacidad de adaptarse, sino porque su esencia rechaza lo que no tiene raíces. En ese proceso, se despierta una cualidad casi mística, la intuición como brújula. Cuando Cáncer no encaja, su intuición se agudiza, como si el alma se viera obligada a afinar sus sentidos para sobrevivir en territorios que no le pertenecen. Aprende a leer miradas, a interpretar silencios, a anticipar movimientos emocionales. Pero esa misma capacidad, si no se equilibra, puede convertirse en una carga, porque implica estar constantemente alerta, constantemente sintiendo más de lo que se expresa. Hay también un conflicto interno que se intensifica en estos momentos, el deseo de pertenecer frente a la necesidad de protegerse. Cáncer anhela profundamente la conexión, el hogar, la familia emocional. Pero cuando no encaja, ese anhelo choca con la realidad de un entorno que no ofrece seguridad. Entonces aparece la retirada, el repliegue hacia el interior, no como derrota, sino como estrategia de conservación. Es en ese espacio interno donde reconstruye su energía, donde reorganiza sus emociones, donde recuerda quién es cuando el exterior no refleja su verdad. Sin embargo, ese refugio interior no es un lugar estático. Es un taller de transformación. Allí, Cáncer no solo se protege, sino que se reinventa. Cada experiencia de no encajar deja una huella, una enseñanza que se integra en su estructura emocional. Aprende a discernir, a elegir, a no entregar su sensibilidad a cualquier espacio. Y en ese aprendizaje se fortalece, no endureciéndose, sino volviéndose más consciente de su propio valor. Hay una dimensión espiritual en todo esto que rara vez se menciona. Cáncer, al no encajar, se ve empujado a desarrollar una conexión más profunda con su mundo interno, con sus símbolos, con su propia narrativa emocional. Es como si el universo le retirara ciertas pertenencias externas para obligarlo a descubrir una pertenencia más esencial, una que no depende de la aceptación ajena. En ese proceso, puede surgir una sensación de soledad intensa, pero también una claridad poderosa, la comprensión de que su identidad no necesita validación externa para existir. Ese camino, aunque desafiante, despierta una capacidad creadora extraordinaria. Cáncer no encaja, y entonces imagina, construye, siente, proyecta mundos donde sí podría encajar. Y muchas veces, esos mundos terminan materializándose, ya sea en relaciones, proyectos o espacios donde la emocionalidad tiene un lugar legítimo. Su desajuste se convierte en semilla de creación, en impulso para dar forma a algo que antes no existía. También hay una relación especial con la vulnerabilidad en este contexto. Cuando Cáncer no encaja, puede sentir que su sensibilidad es un riesgo, algo que debe ocultar para evitar ser herido. Pero con el tiempo, si atraviesa ese proceso con conciencia, descubre que su vulnerabilidad no es debilidad, sino un lenguaje. Un lenguaje que no todos entienden, pero que, cuando encuentra a quienes sí lo comprenden, genera una conexión de una profundidad inquebrantable. Ese descubrimiento transforma completamente la experiencia de no encajar. Ya no se percibe como una exclusión, sino como una selección natural. No todos los espacios están preparados para sostener lo que Cáncer es. No todas las personas tienen la capacidad de responder a su nivel de entrega emocional. Y entender esto no genera amargura, sino discernimiento. Una especie de nobleza interna que le permite retirarse sin resentimiento y avanzar sin perder su esencia. En lo más profundo, hay una verdad que sostiene todo este proceso: Cáncer no vino a adaptarse a estructuras vacías, vino a llenarlas de significado o a abandonarlas si no pueden sostenerlo. Su energía no es decorativa, es fundacional. Donde Cáncer permanece, algo echa raíces. Donde Cáncer ama, algo se vuelve hogar. Y por eso, cuando no encaja, no es porque esté fuera de lugar, sino porque ese lugar no tiene la profundidad necesaria para contener lo que trae consigo. Así, el no encajar deja de ser una herida y se convierte en una señal de dirección. Una fuerza que empuja, que guía, que redefine el camino. No es una negación del mundo, sino una búsqueda de un mundo más auténtico. Y en esa búsqueda,
Cáncer no se pierde, se encuentra. Porque cada espacio que no lo reconoce lo acerca un poco más a aquel que sí sabrá sostener su inmensidad sin reducirla, sin temerla, sin intentar cambiarla. Hay una resonancia aún más sutil en ese desajuste que atraviesa a Cáncer, una que no se limita al vínculo con los demás ni a la percepción del tiempo, sino que se adentra en la manera en que este signo interpreta la realidad misma. Cáncer no observa el mundo como una sucesión de hechos aislados, sino como un tejido emocional donde cada experiencia deja una impronta. Por eso, cuando no encaja, no siente simplemente que está fuera de lugar, sino que percibe una ruptura en la coherencia del sentido. Es como si el entorno no hablara el mismo idioma invisible, como si las emociones estuvieran desincronizadas con los actos, como si la vida perdiera profundidad y se volviera incompleta. En ese escenario, se activa una sensibilidad casi oracular. Cáncer comienza a anticipar no solo lo que va a ocurrir, sino cómo va a sentirse, cómo va a impactar, cómo va a evolucionar. Esta capacidad, que en su forma elevada es una guía extraordinaria, en contextos donde no encaja puede convertirse en una fuente de desgaste. Percibir antes de tiempo aquello que aún no ha sucedido genera una tensión interna, una especie de vigilia emocional constante que dificulta el descanso. Sin embargo, dentro de esa tensión se está forjando una lucidez que no depende de la lógica externa, sino de una inteligencia emocional profunda y ancestral. También emerge una relación compleja con la identidad. Cuando Cáncer no encaja, puede comenzar a cuestionarse si debe adaptarse, si debe suavizar ciertas partes de sí mismo, si debe ocultar su intensidad para ser aceptado. Pero cada intento de hacerlo genera una disonancia interna más fuerte que el rechazo externo. Porque la esencia canceriana no tolera la traición a su propia verdad emocional. Así, el conflicto no se resuelve mediante la adaptación, sino mediante una reafirmación cada vez más clara de lo que es irrenunciable en su naturaleza. En ese proceso, se despierta una forma de valentía que no es evidente. No es la valentía de la confrontación directa, sino la de permanecer fiel a una sensibilidad que el entorno no siempre valida. Es la capacidad de no endurecerse cuando todo parece empujar hacia la frialdad. Es la decisión de seguir sintiendo en un mundo que muchas veces premia la desconexión. Y esa valentía, silenciosa pero constante, es una de las fuerzas más poderosas que puede desarrollar. Hay también un aspecto ligado a la energía del linaje. Cáncer no solo carga con sus propias emociones, sino con ecos emocionales que parecen venir de más lejos, de historias familiares, de patrones que se repiten, de memorias que no siempre son conscientes. Cuando no encaja, muchas veces no se trata solo del presente, sino de una resonancia con experiencias pasadas que no encontraron resolución. En ese sentido, su desajuste puede ser también una oportunidad de transformación generacional, una forma de romper ciclos, de crear nuevas formas de vínculo donde antes hubo carencia. Esa profundidad lo convierte en un guardián de lo invisible, pero también puede aislarlo si no encuentra espacios donde esa cualidad sea reconocida. Sin embargo, el aislamiento no es estéril. Es un crisol. En la soledad, Cáncer reorganiza su mundo interno, redefine sus límites, aprende a diferenciar entre lo que le pertenece y lo que ha absorbido del entorno. Este proceso es esencial, porque le permite volver al mundo no desde la necesidad, sino desde la elección. Cuando esa transición ocurre, algo cambia en la manera en que experimenta el no encajar. Ya no lo vive como una carencia, sino como un indicador de dirección. Comienza a reconocer con mayor rapidez los lugares, las personas y las dinámicas que no están alineadas con su esencia. Y en lugar de intentar integrarse a toda costa, se permite retirarse con una dignidad serena, sin dramatismo, sin necesidad de justificar su decisión. En paralelo, se desarrolla una capacidad de contención emocional que trasciende lo personal. Cáncer, al haber atravesado múltiples experiencias de desajuste, adquiere una comprensión profunda del dolor ajeno. Puede sostener, acompañar, comprender sin invadir. Pero este don solo se manifiesta plenamente cuando ha aprendido a no perderse en el otro, cuando ha establecido un centro interno sólido desde el cual puede dar sin vaciarse. Existe también una alquimia emocional que se activa en este recorrido. Cada experiencia donde no encaja deja una emoción, una impresión, una energía que podría volverse pesada si no se transforma. Pero Cáncer tiene la capacidad de metabolizar esas emociones, de darles forma, de convertirlas en comprensión, en empatía, en creación. Es como si su mundo interno funcionara como un laboratorio donde el dolor se transfigura en sabiduría. Esa alquimia no es inmediata ni sencilla.
Requiere atravesar momentos de confusión, de duda, de repliegue. Pero cada vez que se completa un ciclo, emerge una versión más integrada, más consciente, más alineada. Y con cada integración, la necesidad de encajar se disuelve un poco más, reemplazada por una certeza interna que no depende de la validación externa. En ese punto, la relación con el mundo cambia radicalmente. Cáncer deja de buscar pertenecer a estructuras que no lo comprenden y comienza a atraer, casi de manera natural, espacios y personas que resuenan con su frecuencia. No es un proceso forzado, sino una consecuencia de la coherencia interna. Cuando la energía deja de dispersarse en intentos de adaptación, se vuelve magnética. Hay una dimensión casi sagrada en esta transformación. Cáncer, al atravesar el no encajar, se convierte en un portador de significado en un mundo que a menudo lo pierde. Su presencia comienza a generar profundidad donde antes había superficialidad, conexión donde había distancia, calidez donde había indiferencia. Y esto no ocurre porque lo intente, sino porque es la expresión natural de su esencia cuando está alineada. Así, el no encajar revela su verdadera naturaleza, no es una falla en el diseño, sino una herramienta de evolución. Hay una dimensión todavía más oculta en ese fenómeno de no encajar, una que no se manifiesta en lo evidente ni en lo inmediato, sino en la forma en que Cáncer experimenta la energía de los espacios antes incluso de que ocurra cualquier interacción. No se trata solo de percibir emociones humanas, sino de sentir la vibración de los lugares, la carga invisible que queda impregnada en ambientes donde han ocurrido historias, tensiones, ausencias. Cuando Cáncer entra en un entorno que no está en armonía con su naturaleza, su cuerpo emocional lo sabe antes que su mente, generando una incomodidad difícil de explicar pero imposible de ignorar. Ese tipo de sensibilidad convierte cada experiencia en algo profundamente significativo. Donde otros ven una situación pasajera, Cáncer percibe señales, indicios, advertencias. Y cuando no encaja, no lo vive como un hecho aislado, sino como parte de una narrativa más amplia que se está desplegando. Es como si su existencia estuviera guiada por una lógica emocional que no sigue líneas rectas, sino espirales, regresos, profundizaciones. En ese recorrido, cada desajuste no es un error, sino una clave que revela algo más sobre su camino. También hay un componente relacionado con el vínculo entre vulnerabilidad y poder. En entornos donde no encaja, Cáncer puede sentir que su apertura emocional lo deja expuesto, como si su capacidad de sentir intensamente fuera un punto débil que otros podrían aprovechar o no comprender. Sin embargo, en lo más profundo, esa misma apertura es la fuente de su poder. No porque lo haga invulnerable, sino porque le permite acceder a niveles de conexión que otros ni siquiera imaginan. El desafío está en sostener esa apertura sin entregarla indiscriminadamente, en aprender a discernir dónde puede florecer y dónde debe resguardarse. En este proceso aparece una forma de inteligencia que no se enseña ni se aprende de manera convencional, la inteligencia del límite emocional. Cáncer, a través de experiencias donde no encaja, desarrolla una comprensión cada vez más precisa de hasta dónde puede dar, hasta dónde puede involucrarse, hasta dónde puede permanecer sin perderse. Este aprendizaje no surge de la teoría, sino de la vivencia directa, de haber cruzado líneas que luego necesita redibujar. Y cada vez que redefine esos límites, se acerca más a una forma de equilibrio que no compromete su esencia. Hay también una relación compleja con la pertenencia simbólica. Cáncer no solo busca encajar en personas o lugares, sino en significados. Necesita sentir que lo que vive tiene un sentido, que forma parte de algo más grande, que está conectado con una historia que trasciende lo inmediato. Cuando ese sentido falta, el desajuste se vuelve más profundo, porque no es solo emocional, es existencial. Pero es precisamente esa necesidad de significado la que lo impulsa a buscar, a explorar, a no conformarse con lo superficial. En ese camino, puede surgir una especie de dualidad interna. Por un lado, el deseo de encontrar un lugar donde descansar, donde dejar de sentir esa constante diferencia. Por otro, la intuición de que esa diferencia es precisamente lo que lo define, lo que lo impulsa, lo que lo mantiene en movimiento. Esta tensión no es un conflicto a resolver, sino una dinámica a integrar. Porque en esa oscilación entre búsqueda y autenticidad se encuentra su evolución. También se manifiesta una relación especial con la resiliencia emocional. Cada vez que Cáncer no encaja y decide no traicionarse para hacerlo, está fortaleciendo una estructura interna que no depende de la aprobación externa. No es una resiliencia ruidosa ni visible, sino profunda y constante.
Es la capacidad de reconstruirse sin perder su esencia, de atravesar la incomodidad sin anestesiar su sensibilidad, de seguir adelante sin endurecer su corazón. En niveles más sutiles, el no encajar activa una conexión con lo invisible que trasciende lo psicológico. Cáncer comienza a percibir patrones, sincronías, señales que parecen guiarlo. No como certezas absolutas, sino como orientaciones que surgen de una escucha interna cada vez más afinada. Esta conexión no es algo que se pueda forzar, sino que emerge cuando deja de intentar encajar y empieza a alinearse con su propia frecuencia. Hay una transformación silenciosa en su forma de relacionarse con el rechazo. Lo que en un inicio puede sentirse como una herida, con el tiempo se convierte en información. Cada espacio donde no encaja le muestra algo, una incompatibilidad de valores, una falta de profundidad, una desconexión emocional. Y al comprender esto, el rechazo pierde su carga personal y se transforma en una herramienta de discernimiento. En este punto, aparece una cualidad casi alquímica en su forma de habitar el mundo. Cáncer no necesita encajar para influir. Su sola presencia, cuando está alineada, modifica el ambiente. Genera una atmósfera distinta, invita a una profundidad que no se impone, pero que se siente. Y esto ocurre precisamente porque ha dejado de intentar adaptarse a lo que no es, permitiendo que su esencia se exprese sin distorsión. El no encajar también redefine su relación con el éxito y la validación. En lugar de medir su valor en función de cuánto se integra en estructuras externas, comienza a reconocer el valor de su coherencia interna. El éxito deja de ser encajar en moldes y se convierte en habitar su verdad sin fragmentarse. Y en esa redefinición hay una liberación profunda, una sensación de autonomía emocional que no depende de circunstancias externas. Finalmente, emerge una comprensión que transforma toda la experiencia. No encajar no es estar fuera del mundo, es estar en una frecuencia distinta dentro de él. Y esa frecuencia no necesita ser comprendida por todos para ser válida. Es suficiente con que sea auténtica. Porque en esa autenticidad reside la capacidad de crear, de conectar, de transformar. Así, el camino de Cáncer se revela no como una búsqueda de pertenencia convencional, sino como una travesía hacia una forma de existencia donde la sensibilidad no es un obstáculo, sino una guía. Donde el desajuste no es una falla, sino una brújula. Y donde cada experiencia, incluso las más incómodas, forma parte de una construcción más grande, la de un ser que no necesita encajar para ser completo, porque lleva dentro de sí todo lo necesario para crear su propio lugar en el mundo. En lo más profundo de este fenómeno existe una fractura casi imperceptible entre lo que el mundo considera real y lo que Cáncer siente como verdadero. Esa diferencia no es superficial, es estructural. Mientras la realidad externa se construye sobre acuerdos, normas, ritmos compartidos, la verdad interna de Cáncer se edifica sobre resonancias, memorias emocionales y significados invisibles. Cuando no encaja, lo que realmente se está manifestando es esa discrepancia entre dos formas de percibir la existencia. No es solo una cuestión de lugar o de personas, es una incompatibilidad entre dimensiones de experiencia. Esa incompatibilidad empuja a Cáncer hacia un estado de percepción expandida donde la lógica deja de ser suficiente. Comienza a interpretar el mundo como si fuera un símbolo en constante transformación. Cada gesto, cada silencio, cada cambio de energía se convierte en un lenguaje que debe ser descifrado. En entornos donde no encaja, ese lenguaje se vuelve confuso, contradictorio, incluso caótico. Y sin embargo, es precisamente en ese caos donde se forja una comprensión más profunda, una capacidad de navegar lo incierto sin perder el eje emocional. En ese proceso aparece una forma de soledad que no depende de la ausencia de compañía. Es una soledad que se experimenta incluso rodeado de otros, porque no se trata de cantidad de vínculos, sino de la calidad de la conexión. Cáncer puede estar presente en múltiples espacios y aún así sentir que no hay un verdadero encuentro. Esa sensación, lejos de ser un vacío estéril, actúa como un filtro que impide que se conforme con conexiones superficiales. Es una exigencia interna que no se negocia, aunque implique atravesar largos periodos de aparente desconexión. Esa exigencia también redefine la relación con el tiempo emocional. Cáncer no procesa las experiencias de forma lineal. Lo que para otros queda atrás, para él sigue vivo, activo, latiendo en su interior. Cuando no encaja, esa acumulación de experiencias no resueltas puede intensificarse, generando una sensación de saturación emocional. Pero dentro de esa saturación hay una oportunidad de integración.
cada emoción que permanece es una pieza que aún no ha encontrado su lugar, y el proceso de darle sentido se convierte en una forma de evolución interna. En paralelo, se desarrolla una relación distinta con el entorno social. Cáncer comienza a reconocer patrones de desconexión colectiva, dinámicas donde la autenticidad es sustituida por roles, donde la expresión emocional es limitada o distorsionada. Al no encajar en esas dinámicas, se convierte en un observador privilegiado de sus fallas. Pero esa observación no es neutral, despierta un impulso de transformación, una necesidad de generar espacios donde la verdad emocional pueda existir sin restricciones. Sin embargo, ese impulso no siempre puede materializarse de inmediato. Hay etapas en las que Cáncer debe permanecer en entornos donde no encaja, no como una forma de resignación, sino como parte de un aprendizaje más profundo. En esos contextos, desarrolla una capacidad de adaptación consciente que no implica perder su esencia, sino encontrar formas de sostenerla en medio de la disonancia. Es una especie de equilibrio dinámico entre permanecer fiel a sí mismo y navegar realidades que no siempre lo reflejan. En ese equilibrio surge una fortaleza silenciosa. No es la fortaleza de imponerse, sino la de resistir sin fragmentarse. Es la capacidad de mantener la coherencia interna incluso cuando el entorno no la valida. Y esa coherencia se convierte en un ancla, en un punto de referencia que le permite no perderse en medio de la confusión. También hay un despertar en la forma en que Cáncer comprende el valor de su energía. Al experimentar repetidamente el no encajar, comienza a percibir que su presencia no es neutra, que tiene un impacto, que modifica el ambiente. Y con esa conciencia surge una responsabilidad, la de elegir dónde y cómo se entrega. Ya no se trata solo de buscar pertenencia, sino de decidir conscientemente dónde su energía puede florecer y dónde sería desperdiciada. En niveles más profundos, el no encajar activa una especie de iniciación emocional. Cada experiencia de desajuste es una prueba que lo acerca a una versión más depurada de sí mismo. No es un proceso lineal ni cómodo, pero es transformador. A través de estas experiencias, Cáncer va soltando capas que no le pertenecen, expectativas externas, formas de ser que adoptó para intentar encajar. Y en ese desprendimiento emerge una identidad más auténtica, más alineada con su esencia. Esa autenticidad tiene un efecto magnético. Cuando Cáncer deja de intentar encajar y comienza a habitar su verdad sin concesiones, algo cambia en su relación con el mundo. Ya no es él quien busca el lugar adecuado, sino que el lugar adecuado comienza a manifestarse en su camino. Personas, situaciones, espacios que resuenan con su frecuencia aparecen de forma natural, no como coincidencias, sino como consecuencia de su coherencia interna. En ese punto, el no encajar revela su propósito más profundo. No es una experiencia que deba ser evitada, sino una herramienta que guía, que orienta, que afina. Es el mecanismo a través del cual Cáncer aprende a reconocer lo que es verdadero para él, a distinguir entre lo que nutre y lo que drena, entre lo que resuena y lo que distorsiona. Y así, lo que en un inicio parecía una desconexión se transforma en una forma de alineación. No con el mundo tal como es, sino con el mundo tal como puede llegar a ser. Porque Cáncer no solo percibe la realidad, también percibe su potencial. Y al no encajar en lo que existe, se convierte en un puente hacia lo que aún no ha sido creado. En esa travesía, cada paso fuera de lugar es en realidad un paso hacia adelante. Cada incomodidad es una señal de crecimiento. Cada momento de desajuste es una invitación a profundizar. Y en esa profundidad, Cáncer encuentra no solo su lugar, sino su propósito, ser un portador de significado en un mundo que constantemente olvida sentir. En un nivel todavía más profundo, el no encajar de Cáncer no solo responde a una diferencia con el entorno o con las personas, sino a una relación distinta con el origen mismo de la experiencia emocional. Cáncer no se limita a sentir lo que ocurre, sino que se conecta con la raíz de por qué ocurre, como si cada emoción fuera un eco que proviene de un punto anterior, más antiguo, más esencial. Por eso, cuando se encuentra en contextos donde las emociones son superficiales o incongruentes, no solo percibe la falta de autenticidad, sino que siente una desconexión con ese origen, como si la experiencia estuviera incompleta desde su base. Esa capacidad lo sitúa en una posición única frente al dolor y la incomodidad. Mientras otros pueden evitar o ignorar ciertas tensiones, Cáncer tiende a descender hacia ellas, a explorarlas, a intentar comprenderlas desde dentro. Y cuando no encaja, esa tendencia se intensifica, porque el entorno no ofrece respuestas, no valida esas preguntas profundas.
Esto puede generar una sensación de estar cargando con algo que no encuentra resolución externa, obligándolo a desarrollar una forma de autocomprensión que no depende de explicaciones ajenas. En ese descenso hacia lo profundo, aparece una relación distinta con la fragilidad. No como algo que deba ocultarse o superarse, sino como un territorio que contiene información valiosa. Cáncer aprende que en su vulnerabilidad hay señales, hay direcciones, hay verdades que no podrían revelarse de otra manera. Y sin embargo, sostener esa apertura en entornos donde no encaja requiere una fortaleza interna que no es evidente, una resistencia emocional que no se mide en términos de dureza, sino de capacidad de permanecer sensible sin colapsar. También se activa una dimensión relacionada con el instinto de protección, pero no solo hacia sí mismo, sino hacia aquello que representa. Cáncer, al no encajar, comienza a percibir que su forma de sentir es algo que debe resguardar, no por miedo, sino por respeto a su valor. Es como si llevara consigo un fuego interno que no puede exponerse a cualquier viento. Y en ese acto de protección hay una toma de conciencia, no todo merece acceso a su mundo emocional. Ese discernimiento transforma su manera de vincularse. Ya no se trata de buscar aceptación, sino de reconocer resonancias. Cáncer empieza a identificar quién puede sostener su profundidad, quién puede acompañar sin invadir, quién puede comprender sin simplificar. Y este reconocimiento no surge de criterios externos, sino de una percepción interna cada vez más afinada, casi instintiva. En paralelo, el no encajar despierta una creatividad emocional que no siempre se expresa de forma visible, pero que es profundamente transformadora. Cáncer comienza a elaborar sus experiencias internamente, a darles forma, a reinterpretarlas. Lo que no encuentra afuera, lo construye dentro. Y en ese proceso, genera un universo emocional propio que no depende de las limitaciones del entorno. Ese universo se convierte en una fuente de fuerza, en un espacio donde puede ser completamente el mismo sin restricciones. Hay también una relación especial con el silencio. Cuando no encaja, Cáncer muchas veces se retira de la expresión verbal, no porque no tenga nada que decir, sino porque percibe que sus palabras no serían comprendidas en su totalidad. Este silencio no es vacío, es densidad. Es un espacio donde las emociones se reorganizan, donde las percepciones se integran, donde la experiencia adquiere sentido antes de ser compartida. Y aunque desde fuera pueda interpretarse como distancia, en realidad es un proceso activo de elaboración interna. En ese silencio se gesta una forma de sabiduría que no necesita ser proclamada. Cáncer aprende a sostener conocimientos emocionales complejos sin necesidad de validación externa. Y esa autosuficiencia emocional, lejos de aislarlo, lo fortalece. Porque le permite existir sin depender de que otros comprendan cada matiz de su experiencia. Al mismo tiempo, el no encajar redefine su relación con el cambio. En lugar de resistirse a la incomodidad, comienza a reconocerla como una señal de transición. Cada entorno donde no encaja deja de ser un lugar donde quedarse y se convierte en un espacio de paso. Y en esa movilidad hay una liberación, ya no necesita forzar la permanencia en lugares que no lo sostienen. Esa comprensión también transforma su relación con la pérdida. Cuando Cáncer no encaja y decide retirarse, puede sentir que está dejando algo atrás, que está perdiendo una posibilidad. Pero con el tiempo, aprende que lo que realmente pierde es una ilusión de pertenencia que no era auténtica. Y al soltar esa ilusión, abre espacio para conexiones más reales, más alineadas con su esencia. En niveles más elevados, el no encajar se convierte en una forma de iniciación espiritual. Cáncer comienza a comprender que su sensibilidad no es solo una característica personal, sino una herramienta de percepción que le permite acceder a dimensiones más profundas de la realidad. Y para desarrollar plenamente esa capacidad, necesita atravesar contextos donde no encaja, donde se ve obligado a confiar en su percepción interna por encima de las referencias externas. Ese proceso lo lleva a una forma de autonomía que no es aislamiento, sino independencia emocional. Ya no necesita que el entorno confirme lo que siente, porque ha aprendido a confiar en su propia lectura de la realidad. Y esa confianza se convierte en una base sólida desde la cual puede interactuar con el mundo sin perderse en él. Finalmente, emerge una comprensión que redefine toda la experiencia: el no encajar no es una anomalía, es una señal de que Cáncer está operando desde una frecuencia que aún no es común, pero que es necesaria. Es una vibración que invita a profundizar, a sentir, a conectar más allá de lo evidente. Y aunque esa frecuencia no siempre encuentre resonancia inmediata, tiene el poder de transformar cualquier espacio donde se manifieste. Así,
cada experiencia de desajuste deja de ser un obstáculo y se convierte en un paso dentro de un proceso mayor. Un proceso donde Cáncer no está destinado a adaptarse a lo que existe, sino a expandirlo, a enriquecerlo, a dotarlo de una profundidad que de otro modo no tendría. Y en esa expansión, su aparente falta de encaje se revela como lo que siempre fue, una forma de guía, una dirección silenciosa que lo conduce hacia la expresión más plena de su esencia. En una capa aún más profunda, el no encajar de Cáncer revela una relación particular con la seguridad que no se basa en lo externo, sino en una sensación interna que no siempre encuentra reflejo en el mundo. Mientras otros signos pueden adaptarse a estructuras que les ofrecen estabilidad superficial, Cáncer necesita una coherencia emocional que no puede fingirse ni construirse artificialmente. Cuando esa coherencia no está presente, su sistema interno lo detecta como una amenaza sutil, no necesariamente visible, pero profundamente real. Esa percepción lo lleva a retirarse, no como acto de debilidad, sino como una forma de preservar su equilibrio más esencial. Esa retirada, lejos de ser pasiva, es un movimiento activo hacia su propio centro. Es ahí donde comienza a reconstruir una noción de seguridad que no depende del reconocimiento externo. Poco a poco, aprende que su refugio no es un lugar físico ni una persona, sino un estado interno que puede sostener incluso en medio de la incertidumbre. Este descubrimiento transforma radicalmente su relación con el mundo, porque deja de buscar desesperadamente un sitio donde encajar y empieza a moverse desde una estabilidad que lleva consigo. En ese proceso también se redefine su relación con el rechazo. Al principio, cada experiencia de no encajar puede sentirse como una invalidación de su forma de ser, como una señal de que hay algo en el que no es aceptable. Pero con el tiempo, esa interpretación se transforma. Comienza a ver el rechazo no como una negación de su valor, sino como una incompatibilidad de frecuencias. Esta comprensión no elimina la incomodidad, pero le quita el peso de la autocrítica, permitiéndole mantener su integridad emocional intacta. Al mismo tiempo, emerge una conciencia más clara de su capacidad de influencia. Aunque no encaje en ciertos entornos, su presencia nunca es neutra. Incluso en lugares donde se siente ajeno, deja una huella, una vibración que altera sutilmente el ambiente. Puede que no sea reconocido de inmediato, pero su sensibilidad actúa como un catalizador que despierta emociones, cuestiona dinámicas, introduce una profundidad que antes no estaba. Y esta influencia, aunque silenciosa, es una de sus mayores fortalezas. También hay una transformación en su forma de percibir la pertenencia. Deja de entenderla como algo que debe encontrar fuera y empieza a experimentarla como algo que puede generar. No se trata de esperar a que un lugar lo acoja, sino de crear espacios donde su esencia pueda desplegarse libremente. Esto puede manifestarse en relaciones, en proyectos, en entornos que construye con intención. Y en ese acto creativo, el no encajar se convierte en una fuente de inspiración, en el impulso que lo lleva a diseñar realidades más alineadas con su naturaleza. En niveles más profundos, el no encajar también activa una relación distinta con la verdad. Cáncer comienza a reconocer que su percepción emocional no necesita coincidir con la percepción colectiva para ser válida. Aprende a sostener verdades internas que no siempre son compartidas, a confiar en su intuición incluso cuando no hay confirmación externa. Esta capacidad de sostener su propia verdad sin necesidad de validación es una forma de poder que transforma su manera de estar en el mundo. Esa transformación también se refleja en su relación con la exposición. Cuando no encaja, puede sentir la tentación de ocultarse, de reducir su presencia para evitar la incomodidad. Pero con el tiempo, comprende que su visibilidad no tiene que depender de la aceptación. Puede mostrarse sin adaptarse, expresarse sin diluirse, existir sin justificarse. Y en esa autenticidad hay una fuerza que no necesita imponerse, porque se sostiene por sí misma. En paralelo, se desarrolla una comprensión más profunda de los ciclos emocionales. Cáncer aprende que el no encajar no es un estado permanente, sino una fase dentro de un proceso más amplio. Hay momentos de conexión y momentos de desconexión, y ambos son necesarios. La desconexión no es un fracaso, es un espacio de recalibración. Es el tiempo que necesita para reorganizar su energía, para integrar experiencias, para prepararse para nuevas formas de vínculo. Esa visión cíclica le permite atravesar el no encajar con mayor serenidad. Ya no lo vive como una ruptura definitiva, sino como una transición. Y en esa transición, encuentra oportunidades de crecimiento que antes no podía ver. Cada experiencia se convierte en una pieza de un proceso mayor, en una parte de una evolución que no siempre es visible en el momento,
pero que se revela con el tiempo. También aparece una relación más consciente con la elección. Cáncer deja de colocarse en entornos por inercia o por necesidad de pertenecer y empieza a elegir de manera más deliberada dónde estar, con quién vincularse, qué dinámicas sostener. Esta capacidad de elección no surge de la lógica, sino de una sensibilidad afinada que reconoce lo que resuena y lo que no, y al ejercer esa elección, recupera un sentido de control que no depende de factores externos. En lo más profundo, el no encajar se revela como un proceso de alineación progresiva. Cada experiencia de desajuste lo acerca más a su esencia, lo libera de capas que no le pertenecen, lo conduce hacia una forma de ser más auténtica. No es un camino lineal ni fácil, pero es profundamente transformador. Y en ese recorrido, Cáncer descubre que no necesita encajar en estructuras preexistentes para tener un lugar en el mundo. Su lugar no es algo que encuentra, es algo que encarna. Es la expresión de su sensibilidad, de su profundidad, de su capacidad de conectar con lo esencial. Y cuando habita plenamente esa expresión, el mundo deja de ser un espacio donde intenta encajar y se convierte en un escenario donde puede manifestar lo que realmente es. Así, el no encajar deja de ser una experiencia de separación y se transforma en una forma de autenticidad radical. Es el camino a través del cual Cáncer se reconoce, se afirma y se expande. No como alguien que busca pertenecer, sino como alguien que redefine lo que significa pertenecer, creando espacios donde la emoción, la profundidad y la verdad tienen un lugar legítimo y necesario.